quienes hablan para llamar a Darius Twin. El objetivo de este video es mostrar un campo magnético, generar un campo electromagnético y mostrar interacciones entre ellos, de modo que los estudiantes se apropien más fácilmente del concepto de campo. El objetivo de este video es tratar el concepto de campo magnético y campo electromagnético y la interacción entre ellos. Para comenzar, trataremos el tema del campo magnético. Para entender más a fondo este concepto, trabajaremos primero con lo que son los imanes. Debemos tener en cuenta que existen tres tipos de imanes: los imanes naturales, los imanes artificiales permanentes y los artificiales temporales. Bueno, en lo natural encontramos la magnesita. La magnesita es un mineral que de por sí esto atrae elementos como el hierro y el níquel, y que no necesita la intervención humana, es decir, como si no fuera una ley natural. Magnesita. Los artificiales permanentes son los que se elaboran por los elementos químicos y que tienen un magnetismo perdurable. Que son aquellos que generan campo magnético siempre y cuando circule una corriente eléctrica por un conductor. En este caso, en este video trabajaremos en los imanes artificiales permanentes, lo que es el imán celita y neodimio. Y para el caso de los imanes artificiales temporales, trabajaremos en electroimán. Para representar un campo magnético, haremos uso de la línea de campo. Entonces, para observar el campo magnético generado por un imán, dibujaremos el imán, recordando que el imán tiene una polaridad norte y una polaridad sur. En este caso, las líneas de campo, si recordamos, son unas ayudas que nos permiten visualizar el campo magnético que se está presentando en cualquier material o en cualquier situación. En este caso, las líneas de campo serán continuas y parten de los respectivos polos que tiene el imán. Estas líneas de campo tienen la particularidad de que atraviesan el material. Recordemos también que estas líneas de campo son infinitas y pues son en 3 dimensiones. Entonces, las líneas de campo son continuas y tienen la particularidad de que atraviesan el material en el campo magnético para
Bueno, aquí tenemos dos soportes, tenemos un alambre, tenemos un imán de neodimio, tenemos un imán de ferrita. Entonces vamos a colocar el imán de ferrita por la polaridad norte, con el imán de neodimio también por la polaridad norte. Entonces vamos acercándolo lentamente y vamos viendo cómo el imán de neodimio con el sistema del alambre va ascendiendo. Bien, bueno, ahí podemos ver que la fuerza magnética es mayor al peso del sistema alambre-imán, porque al quitar rápidamente el imán vemos que el sistema regresa a la posición inicial debido a la gravedad. Bueno, también podemos mostrar que por medio de la repulsión hacemos que el alambre gire o rote, que es el principio fundamental de los motores eléctricos que tenemos en casa, como tenemos la licuadora, tenemos el taladro, tenemos el ventilador, entre otros. Ahí vemos cómo el alambre empieza a girar o a rotar en los soportes. Hemos mostrado un campo magnético y la interacción entre campos magnéticos. Vamos a mostrar ahora un campo eléctrico. Para eso vamos a utilizar los siguientes materiales: un globo de látex y una cinta de la que conocemos muy comúnmente como cinta teflón. Observemos qué pasa. Vemos que acercamos el globo de látex a la cinta teflón y no hay ninguna interacción, ¿cierto? No se ve nada especial. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a frotar el globo de látex en el cabello. Y observemos qué sucede. Observamos cómo la bomba perturba el espacio que hay entre el globo y la cinta teflón. Entonces, esa perturbación de ese espacio es el campo. Para poder saber que hay un campo eléctrico, debemos tener una carga de prueba. Entonces, eso es lo que básicamente de eso nos sirve la cinta teflón como carga de prueba. Aquí tendríamos concentrada una carga, acá tendríamos una carga de prueba, y entonces la forma de saber que aquí efectivamente hay un campo eléctrico es acercándole una carga de prueba que se perturbe, pero que sea tan pequeña, tan insignificante, por ejemplo como esta cinta teflón, que no afecte el campo generado por el globo. Inicialmente, el globo de látex se encontraba, como la mayoría de los cuerpos se encuentran en la naturaleza, que es eléctricamente neutro. Significa que esté eléctricamente neutro, que tiene igual cantidad de protones como de electrones. Perdón, los electrones son negativos. Entonces, tiene igual cantidad de protones que de electrones, entonces está neutro eléctricamente. Al momento de frotarlo en el cabello, ¿qué estamos haciendo? Estamos arrancando electrones. Entonces, este globito tenía protones y tenía electrones, ¿cierto? Electrones.
igual cantidad de protones e igual cantidad de electrones. Al momento de frotarlo, entonces, ¿qué sucedió? Arrancamos unos electrones. Entonces empezaron a ir unos electrones de modo que me quedó eléctricamente cargado de forma positiva. ¿Por qué? Porque ya va a tener más protones que electrones. La cinta teflón que colgaba también está eléctricamente cargada de forma neutra. También está cargada con igual cantidad de electrones que de protones. Cuando acercamos la bomba, entonces, ¿qué sucede? Estos protones que le están sobrando al globo atraen a los electrones de la cinta teflón. Ya sabemos que cargas de signos iguales se repelen y cargas de signos contrarios se atraen. Entonces, estos protones que están sobrando aquí atraen estos electrones que de acá de la cinta teflón. Entonces, por eso es que vemos que la cinta se acerca al globo por la atracción que le hacen los protones que le están sobrando al globo a los electrones de la cinta teflón. Ya explicamos en qué consiste un campo eléctrico. Vamos ahora a explicar en qué consiste o cómo se genera un campo electromagnético. Como mi compañera lo había dicho al principio del video, un campo electromagnético se genera al pasar un flujo de corriente por un conductor. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Tenemos un alambre de cobre. Sabemos que el alambre de cobre es un muy buen conductor de la corriente. Hemos hecho una espira con él y le dejamos estas dos terminales para suministrarle la corriente. Entonces, sabemos de que el campo magnético se va a generar cuando esté pasando un flujo de corriente por ese conductor. ¿Qué esperamos que suceda? De que el campo magnético generado en esta espira interactúe con el campo magnético presente en el imán. Vamos a ver qué sucede. Como pudimos observar, la interacción entre el campo magnético generado en esta espira por la corriente que le suministramos desde la batería, entonces hace que interaccione con el campo magnético de este imán, de modo que se repelen y se produce el giro en la espira. Este es un motor muy sencillo, pero es el principio fundamental de lo que hemos venido hablando de los motores eléctricos, de los aparatos que tenemos nosotros en nuestra casa. Siguiendo con el campo electromagnético y campo magnético y su interacción, vamos a explicar ahora desde el inducido, que es lo que tengo aquí en mi mano. Este inducido está compuesto de 10 bobinas. ¿Qué es una bobina? Pues es algo como esto, ¿cierto? Cada uno de este enrolle de alambre que vemos aquí es un enrolle como este que tenemos acá. Estos terminales en los cuales se les suministraba
la diferencia de potencial, estos terminales están recogidos aquí, en esta parte que se llama el colector. Entonces, para cada bobina de ellas, pues va a tener los terminales conectados aquí a una parte del colector. Entonces, vamos a observar cómo, igual que en el caso de esta bobina, al aplicar una diferencia de potencial, generado por la fuente, aquí en el colector del inducido, entonces él debe de empezar a girar. Entonces ahí vemos cómo se produce el giro. Entonces, bueno, ahora vamos a mostrar un poquito lo referente al sentido del campo electromagnético. Vamos a colocar el polo positivo de la fuente en la parte de abajo del colector y el negativo en la parte de arriba. Observemos que el giro es hacia la cámara. Vamos a cambiar ahora la polaridad. Vamos a poner el positivo en la parte de arriba del colector y el negativo en la parte de abajo. Observamos ahora que el giro es en sentido contrario, es decir, hacia mí. ¿Por qué el inducido, cambiando la polaridad de la fuente, gira hacia un lado o hacia el otro? Eso es dependiendo el sentido de la corriente. Según la regla de la mano derecha, cuando la corriente tiene el sentido del pulgar, el campo magnético va a tener la dirección de mis dedos. Entonces el giro del inducido va a ser de esta manera. Al invertir la polaridad en el colector, se invierte la dirección de la corriente. Entonces la regla de la mano derecha me dice que ahora la corriente va a ir hacia acá, en el sentido de mi dedo pulgar, y el campo magnético que se genera va a tener el sentido de mis dedos. Entonces irá hacia mí, y por eso es que el giro del inducido viene también hacia mí. Teniendo claro cómo se genera un campo magnético y cómo se genera un campo eléctrico, además de la demostración anterior, que era el funcionamiento del inducido, ahora vamos a pasar a explicar teóricamente el funcionamiento de este. Para eso vamos a graficar el inducido que tenemos acá. Lo vamos a tomar de esta forma. Este punto que vamos a tener acá lo vamos a graficar así, por el punto centro del eje. Este colector va a ser el primero. Y paso siguiente, las bobinas, que son las que tenemos aquí por real. En este caso, contamos con 10. Para poder tener la interacción entre el campo magnético y el campo electromagnético, necesitamos el imán que nos genere el campo magnético. Ponemos en la parte de abajo. Ya sabemos que los imanes cuentan con la polaridad de la polaridad norte y la polaridad sur. El campo magnético creado por el imán lo vamos a representar de la siguiente manera.
para poder representar el campo electromagnético, para poder generarlo, necesitamos una fuente. En este caso, necesitaremos una batería de 12 voltios. De esta batería se desprenden dos terminales, positiva en la parte de arriba, la cual van sujetas al colector. Bien. Tenemos dos terminales, los cuales están sujetos al colector. Estos terminales sirven como conductor de la diferencia de potencial que nos va a suministrar la fuente. El colector, a su vez, lleva esta diferencia de potencial y la pasa a una bobina, que es esta que tenemos acá, como una corriente eléctrica. Esta corriente eléctrica en esta bobina genera un campo electromagnético. Bien, al entrar en interacción el campo electromagnético y este campo magnético, ¿qué resulta de esto? La repulsión que se da. Y esta repulsión hace que esta bobina se transporte, dando espacio a esta otra bobina que está en la parte de acá. Al haber la misma el mismo suministro de diferencia de potencial en el colector y a su vez la corriente eléctrica a esta bobina, la cual genera el campo electromagnético, va a ocasionar lo mismo que con la primera y así sucesivamente con cada una de las bobinas que entren en contacto con la diferencia de potencial y el campo magnético que genera. En la demostración anterior teníamos que se invertían los terminales, cambiándole el sentido al rotor. Entonces, tenemos de esta manera. Al invertir la polaridad de la fuente, entonces tenemos de que ya la diferencia de potencial que causa la corriente eléctrica ya no va a entrar de esta forma, sino de esta forma. Entonces, ¿qué pasa? Al entrar de esta forma la diferencia de potencial, el giro se va a ocasionar hacia donde vienen mis dedos, hacia acá. ¿Qué pasa? Es lo mismo. Se transmite una diferencia de potencial, esta genera una corriente eléctrica en una de las bobinas, ocasionando que haya repulsión con el campo magnético que tenemos aquí y ocasiona el giro, pero entonces ya de forma inversa. Para concluir, queremos exaltar esta metodología de aprendizaje que aplicó el profesor Fabio Cuticá para con el grupo, porque para poder hacer este video, llevarlo a feliz término, tuvimos que empaparnos muy bien de la parte teórica de lo que es un campo, tanto campo eléctrico, campo magnético, campo electromagnético. Aprendimos también a trabajar en equipo, a dividirnos las tareas, luego a juntar esas tareas y hacer un solo producto. Nos sirvió para entender, por ejemplo, el funcionamiento de un motor eléctrico, que nosotros, a pesar de que lo teníamos en la casa, lo veíamos que en los diferentes electrodomésticos, en los diferentes equipos que nosotros manejamos, pero nunca habíamos ahondado en su funcionamiento. Cómo a partir de una espira, de una cosa tan sencilla, termina siendo mejorado, por ejemplo, con este inducido, pero a partir de ahí se pueden construir motores como por ejemplo los que mueven actualmente los carros, que no necesitan combustible. Entonces, entender todo eso para nosotros fue verdaderamente productivo y fue muy bueno. Esperamos que este producto sea del agrado tanto del docente como de los estudiantes, que puedan sacar algún provecho de él, que hayamos podido transmitir de alguna manera clara lo que queríamos, que era el campo eléctrico, el campo electromagnético, el campo magnético y cómo la interacción entre ellos, a partir de esa interacción,
pueden salir cosas muy buenas, de mucho provecho para nosotros en nuestro diario vivir. Muchas gracias.